Teodoro. No, tú no eres Teodoro, pero eres Milo. Bueno, queremos hacer dos comentarios que son importantes para nosotros en esta conferencia de prensa. El primero, voy a dejar el más importante para que sea el segundo tema, que es el de las mujeres. El primer tema tiene que ver que cuando nosotros entramos a la senaduría en el 2018, encontramos un país pegado con alfileres por la enorme corrupción que había, por la práctica de los moches, de los diezmos, por la política clientelar que seguían los gobiernos anteriores, por el tráfico de influencias que era una práctica común. O sea, la cultura del neoliberalismo, la cultura del PRI y del PAN, pues era una cultura de corrupción, de impunidad, de privilegios, una cultura que permitió también que en el país creciera la delincuencia organizada, creciera la inseguridad. Muchos de los grupos que hoy están activos en la delincuencia son grupos que se constituyeron y se fortalecieron durante los gobiernos del PRI y del PAN. Nos parece lamentable que en el terreno de la política, que para hacer política se use fundamentalmente la mentira y el ataque personal. Nosotros vemos que tenemos un presidente con mucha fuerza, que anda con cerca del 70% de la aceptación a nivel nacional. Un presidente que su momento de mayor fortaleza en el Poder Ejecutivo es ahora, no cuando entró, ni a la mitad de su gobierno. Todo el mundo piensa que un gobierno, su momento más fuerte es a la mitad de su gobierno. El momento más fuerte de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, es ahora, donde se ha fortalecido en la percepción ciudadana y en la preferencia de los mexicanos. Y es claro que eso le cuesta mucho a la oposición, al bloque de contención, aceptarlo. Y es claro que la estrategia que ellos han armado, han buscado como parte de una medida que ellos han planteado, que ellos han usado, es atacar al presidente y a su familia. Me parece ruin que se vayan a atacar a la familia del presidente sin pruebas, sin elementos, solo con dichos, solo con suposiciones, solo con lo que ellos piensan. No han presentado una sola prueba sobre los señalamientos que se han hecho sobre la familia del presidente. Entonces nosotros sí queremos decir que ante la incapacidad de la oposición, ante la incapacidad de participar políticamente y en el terreno propositivo, lo que han hecho fundamentalmente es hacer una campaña negra de difamación, de mentiras, de calumnias contra la familia del presidente, porque como el presidente está medio blindado por su fortaleza política, por su preferencia en la ciudadanía, pues están buscando pegarle al presidente a través de lo que a él más le duele, podemos decir que son sus hijos, que es un tema que vamos a tratar ahorita porque también es lo de las mamás. Entonces,
me parece ruin esa política. Si tiene que decir algo al presidente, pues que se lo digan al presidente. Pero atacar a la familia del presidente con supuestos, ahora con la teoría del gallo, al rato así con la teoría de la gallina, o sea, yo en lo personal, pues conozco a los hijos del presidente, son buenos muchachos, y aunque hay veces defendemos al presidente diciendo lo que es el PRI y el PAN, atacando a los contrarios, ¿cómo dejaron la salud en el país? En bancarrota. Muchos hospitales sin medicamentos, muchos. Un tráfico y una corrupción con los medicamentos. Entregaron todo el tema subrogaron gran parte de los servicios a empresas que ellos mismos formaban como PRI, como PAN. Subrogaron servicios de radiología, de laboratorio, de estudios especializados. Todo el tema de las diálisis, hubo empresas formadas por políticos de esos partidos que hicieron grandes negocios y grandes empresas de diálisis en estados como Hidalgo, Querétaro. Entonces nosotros, pero así como está el tema de la salud, podemos ir viendo tema por tema. El tráfico que se hacía con las guarderías infantiles en el Seguro Social, con las proveedurías del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Y parte de la lucha que ha dado este gobierno es por erradicar ese tipo de prácticas y entonces los grupos que se han visto afectados en este combate a la corrupción hoy son los que están preparando esta guerra sucia, como queriendo decir que somos iguales, que somos lo mismo. No es cierto. O sea, a nosotros no nos podrán decir de un tema de corrupción, no nos podrán decir de una irregularidad que hayamos cometido. Yo mismo he sido atacado pues porque hemos participado infligiéndole derrotas importantes al panismo o al priismo en el caso de Guerrero. Pero no nos tambaleamos, nos mantenemos firmes, no nos vamos a doblar. Esta lucha no la van a parar, vamos a seguir adelante. Y sí quiero yo dar mi respaldo a los hijos del presidente, porque señalamos la corrupción del otro para defendernos de la corrupción que nos acusan a nosotros. En Segalmex hay más de 20 detenidos, hay investigaciones en curso todavía. O sea, no estamos permitiendo la impunidad con nuestra propia gente y no la vamos a permitir. Entonces, si tienen pruebas con los hijos, que procedan legalmente, pero no creo que les vaya a surtir muchos efectos positivos el estar atacando a la familia del presidente. O sea, como que están buscando por dónde pueden lucrar políticamente a partir del daño que le hacen a una familia o a unos jóvenes, pues que están buscando también construir su presente y hacer su futuro y hacer su vida. Creo que es lamentable que en la política se hagan estas cosas ruines, porque a veces este tipo de acciones destrozan vidas, destrozan a personas. Entonces yo sí quiero decir que es importante para nosotros decir un alto a la guerra sucia, un alto a la mentira, un alto a la calumnia, un alto a esas campañas de difamación, un alto a esas campañas que cuando no te puedo hacer daño a ti, busco a tus seres queridos, busco a tus familiares para tratar de hacerte daño a través de ellos. Creo que
ese tipo de actividades, de acciones, hay que pararlas, porque eso hace que se pierda la política como una acción positiva y constructiva. O sea, la gente quiere ver buena política, el debate, la discusión de las ideas, las propuestas, las acciones, los resultados de la política de cada quien, que eso es lo que la gente debe de juzgar, y no caer en el juego de estas guerras sucias, de este tipo de guerras sucias. Entonces, comentar también que nos pareció muy importante el día de ayer que a las 8 de la noche, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicara el siguiente decreto, por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Ley General de Acción de las Mujeres a una vida libre de violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal en materia de violencia a través de interpósita persona. O sea, ayer por la tarde se publicó en una edición especial vespertina el tema de la ley vicaria, que es una ley por la que hemos luchado durante muchos años, que no se había publicado, y que una muy buena noticia es que ayer ya se publicó esta ley. Vamos a pedirle a la compañera Gaby Pablo que nos haga un comentario al respecto. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Un saludo a todas las personas que también siguen esta transmisión. Estamos muy contentas. Hoy es un día de fiesta, pues ya al fin en México tenemos una ley vicaria en el Código Penal. Tenemos una ley que protege a las mujeres y a las infancias en todo México. Esta ley es una ley histórica, pues por primera vez se presenta una ley de este tipo en México y en América Latina, siendo México un referente y un parteaguas para la protección de las infancias, para la protección de las madres contra esta terrible violencia machista. La violencia vicaria es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar daño a la mujer se dirige contra las hijas e hijos o personas allegadas. Es muy importante también, invitamos a todos los defensores jurídicos, a todos los abogados y desde luego a todo el personal de impartición de justicia de nuestro país a que conozcan esta ley vicaria, pues entre tantas cosas tipifica conductas como es amenazar con causar daño a los hijos, amenazar con retener, ocultar o sustraer a los hijos, usar a los hijos para obtener información de la madre y definitivamente promover, incitar actos de violencia hacia la madre, así ya sea física o psicológica, actos que descalifiquen el vínculo materno o la figura materna, así como interponer acciones legales con base en hechos falsos y también condicionar el incumplimiento de las obligaciones alimenticias como una medida de coacción, de control. Es muy importante también que sepamos esto, pues muchas veces pensamos que la violencia vicaria se remite nada más al hecho de ocultar o sustraer a alguno de nuestros hijos, de un infante. La ley también, y no solamente es eso, ¿no? También es el acto de amedrentar, de amenazar, lo cual muchas veces no lo podemos tipificar como amenazas. Es muy importante que los impartidores de justicia tomen con seriedad la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia cruel, extrema, nos lleva a las madres años salir de este terrorismo machista que implica el hecho de intentarnos liberar de un abusador, de un maltratador, de un progenitor que tiene este tipo de conductas. No es un buen padre. Como sociedad tenemos que dejar de normalizarlo, tenemos que proteger a las mujeres y a las infancias de esta cruel atrocidad, porque realmente la violencia vicaria es la antesala del feminicidio, es terrorismo machista y desafortunadamente todavía hay demasiado trabajo por hacer. Una de las preguntas más constantes que tenían las madres al día de hoy es si ellas ya pueden denunciar violencia vicaria, a pesar de que la ley se creó hoy, si es retroactiva. Y en este sentido es importante precisar que la violencia vicaria es una violencia continua, y al ser una violencia continua, claro que pueden las madres denunciar al día de hoy, porque a menos de que el día de hoy a todas nos fueran a entregar a nuestros hijos y nuestros agresores decidieran dejar de violentarnos, pues la situación sería distinta. Sin embargo, pues sabemos que desafortunadamente
este tipo de agresores han encontrado el cobijo y el amparo en las instituciones, pues muchas veces omisas, muchas veces regidas por una justicia patriarcal que no implementa perspectiva de género ni perspectiva de infancia en cuanto a los litigios. Muchas veces también pues que nos vemos acorraladas por defensores que lucran con nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y pues bueno, desafortunadamente sí es importante hacerles saber a las madres que sí pueden denunciar, porque como se trata de violencias continuas, de actos que no solamente vivimos la sustracción de nuestros hijos, quienes vivimos violencia vicaria, vivimos esta situación, la sobrevivimos durante una violencia de años. Venimos de una violencia familiar, venimos también de tratar de sobrevivir a tratar de recuperar a nuestros hijos, la sustracción. Muchas madres de nosotras terminamos privadas de nuestra libertad con denuncias falsas. Nadie está hablando de cómo hay señores que intentan meternos a la cárcel como una manera de amedrentar a nuestros hijos, para que no busquemos a nuestros hijos, y esta situación pues pedimos que termine. Madres pueden denunciar, infórmense, abogados, infórmense también sobre cómo implementar la ley vicaria, y les pedimos muchísimo a los impartidores de justicia que pues no hagan adopten esta ley lo más pronto posible, así como también que tomen precaución, pues la ley vicaria ya establece que cuando un infante es sustraído con acciones ilícitas, debe ser restituido inmediatamente a la madre. De igual manera, se debe de evitar que la atención que reciben víctimas y el agresor sea proporcionada por la misma persona, así como también se deben de evitar proponer mediaciones o convenios con los agresores vicarios, y recordar que la ley vicaria también es una causal de suspensión de visitas, de regímenes de convivencia, es causal de divorcio y es causal de pérdida de patria potestad también, así como también puede generar de 5 a 8 años en prisión. Muchísimas gracias, agradecer a nombre de las colectivas, agradecer también a todas las madres que trabajaron en esta ley vicaria, porque esta ley vicaria no hubiera sido posible si no hubiéramos alzado la voz, si no hubiéramos dicho basta a todos los abusos, si juntas no hubiéramos denunciado en las redes sociales desde donde hicimos. La ley vicaria, yo siempre digo que la parimos todas las madres pidiendo un grito de auxilio ante tanto dolor y sufrimiento, ante no entender cómo una violencia tan cruel, tan despiadada, tan atroz, parecía incorporada en nuestra sociedad de una manera normal y pues de alguna manera con tanta omisión, y esta ley pues realmente la parimos todas las madres, dimos a luz a esta terrible violencia en un rezo colectivo, y agradecemos también a todos los corazones súper empáticos que nos apoyaron, a todas las diputadas, senadoras, diputados, y desde luego a todos nuestros aliados también que nos han ayudado a defender esta causa, a defender la dignidad y la vida de las mujeres. Agradecemos mucho al senador José Narro Céspedes por todo el apoyo que hizo en impulsar esta ley, en hacer esta ley posible, pero no solamente eso, todo el apoyo que nos ha brindado también en atención para que tengamos este acercamiento de implementar de luchar contra esta violencia al interior de las instituciones, y así como a veces también pues desde las víctimas, ¿no? Nos podemos quejar acerca del maltrato, ¿no? Que recibimos a veces de autoridades omisas o que generan violencia institucional, y podemos pedir una institución. A nombre personal quisiera pedir también que pues no solamente el senador pueda seguir apoyándonos a las mujeres, pueda seguir en un espacio en donde pues nosotras también podamos contar con su apoyo para seguir avanzando, porque la violencia vicaria es mortal, y realmente el senador José Narro ha hecho por nosotras cosas que nadie más en este país ha hecho. Nos ha acompañado pues en momentos súper difíciles, nos está acompañando, generando enlaces institucionales para que desde nuestra calidad de víctimas podamos recuperar a nuestros hijos con justicia, pero sobre todo también con dignidad. Muchísimas gracias. Pues no sé si haya alguna pregunta, porque ya las compañeras que están presentes con nosotros, pues en vez de que intervengan, pues queremos que contesten las preguntas que tengan que hacer. De momento no tenemos preguntas registradas, senador. Bueno, entonces, vamos a pedir a la compañera Frida Gómez.
que cierre esta participación de nosotros en esta conferencia de prensa, que es muy importante. Hoy es un día de fiesta. El hecho de que ayer se haya logrado la publicación de esta reforma legal que se hizo a diferentes ordenamientos, Código Civil, el Código Penal y la Ley contra la violencia, por una vida libre de violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños y los adolescentes. Adelante, Frida. Muchas gracias, compañeras. Quisiera recordar un poco del camino que tuvimos al momento de impulsar estas reformas, porque cuando señalábamos la corrupción del Poder Judicial, muchas personas, particularmente quienes eran agresores o quienes hoy siguen siendo agresores, decían que estábamos locas, que no existía la corrupción, que el Poder Judicial era impoluto. Y un factor en la violencia vicaria es que los agresores tienen poder, han tenido algún tipo de poder. Muchos de ellos han tenido o tienen cargos públicos. Aquí en el Senado de la República hay un senador acusado por violencia vicaria. Y esto lo comento, jueces federales, magistrados federales, y esto lo comento tratando también de tomar conciencia del momento en el que está nuestro país, del momento histórico en el que está nuestro país. Porque ¿cómo es posible que a nosotras nos dijeran que estábamos locas, siendo que hace unos días Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, hace público un convenio repleto de ilegalidades en el que se negociaban también ratificaciones de magistrados? Pero a nosotras nos decían que estábamos locas, a nosotras nos decían que no había corrupción. Y hoy lo que tenemos enfrente es que no solamente los políticos tienen mano en el Poder Judicial, sino que los partidos políticos, particularmente el PAN y el PRI, durante décadas han pactado los espacios adentro de los poderes judiciales, de aquellos que imparten justicia, de quienes supuestamente tendrían que ser imparciales y de quienes supuestamente tendrían que brindarle certeza y tranquilidad a las niñas, niños, adolescentes, a las mujeres y a las madres. A partir de que entra en vigencia esta histórica ley, necesitamos presionar para que el Poder Judicial revolucione, porque es imposible que una legislación tenga sus efectos y alcance a tener justicia si los operadores de la justicia y quienes la van a impartir continúan contaminados por la corrupción y continúan contaminados por el tráfico de influencias. Así es que hoy, además de felicitar a cada una de las madres, a cada una de las abogadas y los abogados que han recuperado niñas y niños, también quiero aprovechar esta tribuna para elevar un llamado tanto al exministro Saldívar para que pueda incorporar en los diálogos por la justicia el tema de cómo se va a implementar el combate contra la violencia vicaria en la próxima reforma judicial, que es urgente, así como aprovechar para realizar un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en los próximos días tendrá entre sus proyectos la enorme tarea de calificar si es que las reformas de la ley vicaria en los estados son constitucionales o no. Y en ese espacio, nosotras como organizaciones colectivas vamos a promover Amicus Curiae para demostrarle que jurídicamente este es un derecho y que además es una deuda que nos deben desde hace décadas, porque durante años quienes han logrado acceder a la justicia han sido los hombres, y no solo los hombres, aquellos que diseñaron el sistema y aquellos que han tenido dinero para pagar abogados o inclusive para influir en tomas de decisiones. También quiero aprovechar para elevar un llamado a los poderes judiciales locales, al Poder Judicial Federal y a todos los operadores de justicia que también desde las agencias de los ministerios públicos y las fiscalías tendrán que trabajar con estas reformas. No se vale que cuando las madres se acercan a intentar denunciar violencia vicaria, un ministerio público les diga que eso no es delito o que no existe o que no lo sabe. Es obligación a partir de hoy que cada una y cada uno de los operadores de justicia conozcan estas reformas y que también implementen toda una serie de protocolos para poder adecuarla, porque esta reforma también contempla que se deben de generar todo tipo de programas para la atención a las mujeres, a las niñas y niños que son quienes más sufren de la violencia vicaria.
Y para cerrar, quiero agradecerle de todo corazón al senador José Narro Céspedes, a su extraordinario equipo, a Blanquita, a la Red Solidaria Década contra la Impunidad y a todas las organizaciones hermanas que inclusive han impulsado que los casos por violencia vicaria lleguen a tribunales internacionales, porque para que dimensionemos, hay algunas personas que creen que cuando se habla de violencia vicaria hablamos de conflictos entre dos parejas, una pareja con sus hijas e hijos, y que por eso va a ser un conflicto menor o un conflicto privado, como antes se decía de la violencia machista y de los feminicidios. Es un conflicto privado, no hay que meterse. Y no es cierto, señoras y señores, no es cierto, compañeras y compañeros. La violencia vicaria es tan grave por la intervención y omisión del Estado que podríamos incluso compararla en dimensiones proporcionales, claro, con la lucha de las madres de la Plaza de Mayo que perdieron a sus hijas e hijos por acciones o inacciones del Estado. En México diariamente hay mujeres que están perdiendo a sus hijas e hijos, que dejan de verlos y que inclusive son asesinadas o asesinados por acciones u omisiones del Estado. Así es que la ley vicaria es histórica y la lucha de las madres en América Latina también lo es. Es un día para celebrar, es un día para recordar y además recordemos que en el feminismo, hasta que la justicia no le alcance a nuestras madres y nuestras abuelas, no hay ninguna tarea que ya esté lograda. Vamos a seguir luchando, queda mucho camino por recorrer, pero sí les digo que podemos sentirnos acompañadas porque no estamos solas, porque hay un Estado que ha reconocido este tipo de violencia y porque en los litigios y también en los espacios públicos, haber cometido violencia vicaria ya va a ser una causal para que no puedan acceder a cargos de poder. Yo quiero saber qué va a pasar cuando el senador Noé Castañón le toque la puerta a Movimiento Ciudadano para pedirle la reelección, porque la ley vicaria ya entró en vigor. Yo quiero saber qué le va a decir Movimiento Ciudadano al senador que tiene acusaciones por violencia vicaria y por violencia intrafamiliar y que ya hay una legislación 3 de 3. Así es que el feminismo salva vidas. Salir a marchar salva vidas, salir a protestar cambia el país y las mujeres hoy estamos cambiando este país y no lo estamos haciendo desde los espacios privilegiados. Las mujeres que hoy estamos cambiando el país somos las que estamos allá afuera marchando, protestando, litigando, haciendo filas interminables en los poderes judiciales, en las fiscalías e inclusive buscando en donde las autoridades no se atreven a meterse. Así es que hoy definitivamente es un día histórico para las madres, histórico para las mujeres y en nombre de todas las que no alcanzaron justicia, muchas gracias. Ya es ley, ley vicaria, ya es ley, ya es ley, ya es ley, ley vicaria, ya es ley. Si no hay alguna pregunta para… Sí, senador, si usted me lo permite, tenemos una pregunta que le envían vía remota, se la envía Rubén Arismendi de Reporte Índigo. La pregunta dice así: si el acuerdo al que se refiere el senador para que no se difame a la familia del presidente, también incluye que el presidente no difame a periodistas o a gente de oposición. Esa es la pregunta, senador. Bueno, nosotros lo que hemos visto es que se han hecho señalamientos sobre la familia del presidente sin ninguna prueba. Y si hay pruebas, pues que procedan legalmente. Es más buscar el escarnio público, el ataque mediático, el buscar tratar de generar percepciones que no tienen un sustento en la realidad. Cuando el presidente hace señalamientos como fue esta declaración sobre López Dóriga, que había hecho un pronunciamiento, había dado una noticia sobre que no se ha cumplido con los apoyos para la gente en Acapulco, el presidente presentó pruebas y le pidió a López Dóriga y que le iba a mandar la información y le pidió a López Dóriga que hiciera una reconsideración de su información. O sea, nosotros hoy que el presidente escuchó la denuncia contra el Gallo, contra Daniel Asaf, y contra sus hijos, el presidente lo que dijo es pues, lo que ha hecho López Dóriga y de las pruebas que tiene el Estado mexicano
sobre los bienes y propiedades que tiene López, que tiene Loret de Mola, que tiene un proceso de enriquecimiento inexplicable, que la única forma de explicar ese tipo de bienes pues es habiendo obtenido prebendas irregulares, o sea, recursos en forma poco clara. Entonces yo lo que digo, bueno, pues si Presidente tiene elementos, creo que los ha presentado él, cuando él hace un señalamiento. Lo que estamos planteando es que si la oposición tiene elementos reales contra la familia del presidente, pues que presente los documentos, que presente las pruebas y que se vayan a la instancia correspondiente. Lo que yo no he sabido es que haya un solo juicio en contra de sus hijos, un solo procedimiento, una sola carpeta contra ellos, sino fundamentalmente es el uso mediático de montajes de información como los que hicieron en su momento con Cassés y con García Luna, en aquel caso de los secuestros de la Jusco. Entonces, creo que es muy importante parar este tipo de prácticas que no ayudan a construir un proceso electoral político, un proceso político electoral que se dé en las mejores condiciones. La gente debe de discernir por quién opta, no por ver quién tira más guerra sucia, sino o quién dice más mentiras o quién dice mentiras, sino por las propuestas que tú hagas, por los llamados que tú hagas, por los planteamientos que tú hagas, que es muy importante. Entonces nosotros no vemos ese tema por parte del presidente, porque cuando él hace un señalamiento presenta los elementos que sustentan lo que él dice, a diferencia de lo que han dicho los demás, la oposición, el bloque de contención, que se le ha pasado como una estrategia buscando atacar a los hijos del presidente sin ninguna sola prueba. Entonces, si tienen pruebas, pues que las presenten. Si hay irregularidades, que presenten judicialmente los temas. O sea, creo que se atenderán y se verá si proceden y si tienen sustento, pues tendrán resultados. Pero no hemos visto hasta ahorita que sale una declaración sobre el gallo que porque se reúne al margen con los hijos del presidente y con empresarios y casi a través del tráfico de influencias, la asignación de obras, bueno, pues que digan en dónde, con quién se le asignó en forma irregular una obra, qué fue lo que pasó, con hechos, con pruebas, con fotos, eso es lo que es importante. Hasta ahorita los señalamientos contra la familia del presidente se han desvanecido por sí solos. Entonces, pues sería esto fundamentalmente. Muchas gracias. A ustedes, al contrario, les agradecemos mucho, a todas y a todos ustedes. Gracias y buenas tardes. Y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista.